Esto es lo que queda aquí grabado. Bueno, gracias por estar ahí. Listo, muchachos, atentos a escuchar la clase, a aprovecharla al máximo y cualquier duda, inquietud, estamos aquí para solventarla. Profe, buenos días, bienvenido, lo dejo con sus alumnos. Perfecto. De verdad les pido mil y mil disculpas en el día de hoy. Hay cosas que no son problemas de uno. Vamos de todos modos hoy ya a trabajar hasta las 9 de la mañana para recuperar el tiempo perdido. Este, de verdad les pido disculpas a todos. Para mí estoy hasta acalorado de la atención que tuve de quedarles mal. Bueno, vamos a hablar hoy ya de lo que, como le dijimos en la clase pasada, de lo que son este, los diferentes órganos de administración. Precisamente en el día viernes estaba yo en la ciudad de Bogotá haciendo el lanzamiento del libro Asambleas, que lo editó y lo elaboró la revista Propiedad Horizontal. Son entre 400 y 600 minutos de hablar de asambleas. Es un tema que es demasiado amplio y y de verdad muy interesante y muy en esta época. Primero que todo, tenemos obligatoriamente que decir que existen mm, diferentes grados de, llamémoslo así, diferentes y de una vez me voy a meter por acá para sacar, es que estoy apenas como armando el equipo. Este, una de las cosas que debemos tener muy claro, espera, voy a, dentro de los órganos que existen dentro de la propiedad horizontal, específicamente existen unos órganos de administración, como es la asamblea, el consejo de administración y el administrador. Un órgano que es de fiscalización, que es directamente la revisoría fiscal, y un órgano que es el encargado de la resolución de conflictos. Es necesario tener muy claro que existe dentro de toda la propiedad horizontal, existe un esquema funcional. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede meterse en las funciones del otro. Es como si dijéramos que el presidente de la República puede sacar leyes y puede ser juez, o que los jueces de la República puedan elaborar, así como en el Estado existe un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. De la misma manera figura en la parte de la propiedad horizontal. Existe un esquema funcional el cual debe respetarse. Hay un criterio equívoco que se dice que la asamblea lo puede todo. Ese es un concepto totalmente equívoco. ¿Por qué es un concepto equívoco? Porque voy a tomarles algunos ejemplos. ¿Podrá la Asamblea General de Copropietarios mm, delegar el nombramiento del revisor fiscal? ¿Podrá la Asamblea General de Copropietarios delegar el nombramiento la aprobación de los estados financieros o del presupuesto? ¿O delegar el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración? No pueden delegar. La única delegación que trae el artículo 38 es darle facultad al Consejo de Administración, ¿sí? Para lo que es nombrar los miembros del Comité de Convivencia. Y así vemos que existen unas funciones establecidas en el artículo, Ailia, hay funciones específicas en el caso del administrador en el artículo 51 de la ley 675. Tenemos las funciones específicas de la asamblea en el artículo 38 y vemos las funciones específicas del consejo de administración en el artículo 55, pero son funciones específicas. Por eso es equívoco y totalmente equívoco cuando las asambleas generales de copropietarios terminan decidiendo cuestiones que son de los otros órganos. Vamos a tomar un ejemplo. La Asamblea General de Copropietarios que decide
nombrar la empresa de vigilancia. Es una función netamente de la administración. Entonces resulta y cabe que cuando se le quiere hacer un llamado de atención a la empresa de vigilancia, dice la empresa de vigilancia, perdóneme, a mí el que me nombró fue la asamblea. Usted ni siquiera me puede llamar la atención. Y efectivamente. Entonces no podemos en una u otra forma, y esto hay que dejarlo muy claro, no podemos en una u otra forma quitarle funciones a los órganos porque estamos volviendo añicos a la persona jurídica. Precisamente en el día de ayer estaba yo en una asamblea que fue un bololó, toda la asamblea, toda la asamblea fue un bololó, y fue porque habían citado a una asamblea para nombrar la empresa de vigilancia. Gracias, Jesús, por Entonces terminaron, ¿qué terminaron haciendo? Que por qué la habían nombrado, que por qué la habían ratificado, hasta que me tocó pararme, que me dieron a mí la oportunidad y les dije, perdonen, no se metan en lo que no les importa. Eso no es función de la Asamblea General de Copropietarios, porque la Asamblea General tiene funciones específicas que no es ejecutar un programa ni nombrar la empresa de vigilancia, y explicarles en un momento dado que las actividades de cada ente de la propiedad horizontal tienen una función específica. Entremos entonces a mirar cuáles son las funciones que tiene la Asamblea General de Copropietarios y que es fundamental que precisamente ustedes la tengan, y tenemos que irnos obligatoriamente a la Ley 675 del 2001, especialmente en el artículo 38, que establece, dentro de las funciones que tiene la Asamblea General de Copropietarios encontramos lo siguiente. Primero, nombrar y remover libremente al administrador y su suplente cuando fuera el caso. Y dejo subrayado cuando fuera el caso, y para los periodos determinados, y fijarle su remuneración. De aquí suceden dos situaciones. Entonces, primero, el artículo 50 de la Ley 675 del 2001 establece que el nombramiento del administrador lo hace donde hay consejo de administración, lo debe hacer el consejo de administración. Así lo generó en forma muy clara también la sentencia C-474 del 2004. Donde hay consejo de administración, debe nombrar el administrador, es el consejo de administración. Ahora, los periodos deben estar en un momento dado, ¿sí?, en el reglamento de propiedad horizontal. Si no están en el reglamento de propiedad horizontal, se van a fijar los términos que contractualmente se establecen. Si ese conjunto no tiene consejo de administración, los periodos deben determinarse en la asamblea una vez se nombre, porque los contratos, uno de los elementos que debe tener todo contrato que se realice con una persona o empresa son los términos específicos para su realización y los términos y las formas en que se disuelve dichos contratos. La remuneración es muy subjetiva. ¿Y por qué digo que la remuneración es muy subjetiva? Por lo siguiente. Primero, efectivamente existe un contrato, llamémoslo así. Existe un contrato que se establece entre la copropiedad y el administrador. El contrato que si lo nombra la asamblea, debe ser firmado por el presidente de la asamblea, y si es el consejo de administración, deberá ser firmado por dicho ente. Es necesario de todos modos que su remuneración, si lo hace la asamblea, queda determinado en la misma asamblea. Si la remuneración es diferente, siendo el consejo de administración, es necesario aclarar, ¿sí? Es necesario aclarar, ¿no?, que los salarios los dispone quien lo contrata, ¿sí? ¿Quién contrata? Entonces, siendo así,
si puede haber una contratación de mayor valor, pero siempre que se ajuste a los traslados, eh, eh, se ajuste a los traslados presupuestales. Esta posición que tal vez puede ser muy light y criticada por algunos colegas, solo se puede mantener si está dentro del periodo presupuestal y cuando en realidad el salario que se ha dispuesto para el administrador no se ajuste a las realidades del mercado. Vamos a tomar un ejemplo y este ejemplo, así les dé risa, es real. En un edificio de 5 pisos colocaron de remuneración de honorarios para el administrador, y esto lo estoy diciendo de hace 2 años, 3 años, pusieron el valor de 200.000 pesos. Pues por 200.000 pesos de administrar un edificio, perdóneme la expresión, no lo consiguen por nada del mundo. Lo único que pudieron medio ajustarse al mercado en ese entonces, creo que fue 800.000 pesos o un salario mínimo. El Consejo de Administración, en vez de citar asamblea, vio la necesidad, fue de ajustar eso y apretar el presupuesto, viendo la necesidad que cuando ya se desajustó totalmente el presupuesto, fue llamar a la asamblea. La asamblea le hizo el llamado de atención y ellos pudieron demostrar con toda la investigación que no podían encontrar un administrador por 200.000 pesos. Entonces, la remuneración tiene que ir canalizada en relación a las necesidades del mercado. No podemos hablar de un presupuesto que le voy a dar a usted 100.000 pesos para que me compre un Mercedes, porque terminaría no comprándolo. Entonces, hay dos posiciones que obligatoriamente cuando se fija una remuneración del administrador por parte de la asamblea, debe cumplirse cabalmente. A mi criterio, yo digo que debe ajustarse y hacer los respectivos traslados presupuestales. Es un criterio personal, pero encontramos el debate sobre eso. Otra de las funciones que dice es aprobar o improbar los estados financieros y el presupuesto anual de ingresos y gastos que deberán someter a consideración el Consejo Administrativo y el administrador. Esto es muy, pero muy interesante. Un administrador no puede, perdóneme, no puede citar a una asamblea general de copropietarios para aprobar tanto el presupuesto como los estados financieros sin haber sido aprobados en un momento dado por el Consejo de Administración. Esa constancia debe iniciar y si el Consejo de Administración no lo pudo reunir, si el Consejo de Administración, voy a tomar el ejemplo, no se pusieron de acuerdo, cite la asamblea, pero deje la constancia respectiva del intento que tuvo el administrador para que se aprobara o se improbara los estados financieros y lo que era el presupuesto respectivo, pero deje en forma la constancia de dicha situación. Otra característica específica, pregunta Lía, para la remuneración de un administrador, ¿se puede tener el parámetro, el número de propiedades y complejidad de problemáticas del conjunto? Sí, son criterios que deben tener el Consejo de Administración, Lía, que vamos a analizarlo más adelante. Bueno, la tercera función que precisamente tiene la Asamblea General de Copropietarios es nombrar y remover libremente los miembros del Comité de Convivencia para periodos de 1 año de los edificios conjuntos de carácter residencial. Basándose en el artículo 59 de la Ley 675 del 2001, la figura de miembros del Comité de Convivencia predomina para los conjuntos de carácter residencial. Pero también existe una excepción a este numeral tercero de la ley 6, del artículo 38 de la ley 675, que lo encontramos en el parágrafo de la misma norma, donde dice que la Asamblea General podrá delegar en el Consejo de Administración cuando exista
las funciones indicadas en el numeral tercero del presente artículo. Esto quiere decir que el librar y remover los miembros del comité de convivencia, ¿sí?, puede hacerse, llamémoslo así, puede dársele la facultad del Consejo de Administración para su nombramiento. Es necesario dejar claro que es la única función dentro de las que se encuentra en el artículo 38 que le da facultad a la Asamblea de delegar. Las otras son indelegables, son propias de la Asamblea General de Copropietarios. Otra función que tiene la Asamblea es aprobar el presupuesto anual del edificio o conjunto, ¿sí? Y también la de incrementar el fondo de imprevistos cuando fuere el caso. Es necesario hablar que la única ente de aprobar el presupuesto es la Asamblea General de Copropietarios. Y de aquí vale la pena entrar a explicar cómo se aprueba ese presupuesto. Entonces, existe presupuesto ordinario y presupuesto extraordinario. Como dice la frase, no hay cuotas extraordinarias. Quítense esa frase de cuotas extraordinarias, mis queridos amigos. Hay presupuestos ordinarios y presupuestos extraordinarios. Los presupuestos ordinarios son los que se determinan en una asamblea ordinaria, y presupuestos extraordinarios son los que se establecen en las asambleas extraordinarias. Entonces, es necesario hablar. Empecemos a hablar de cuál es el presupuesto ordinario. Bueno, y existe expensas necesarias y expensas comunes no necesarias. Entremos a buscar qué son las expensas comunes necesarias. Las expensas comunes necesarias las establece el artículo 3º de la Ley 675 del 2001. ¿Qué dice esas expensas comunes? ¿Cómo las definen esas expensas comunes necesarias? Dice que son erogaciones necesarias causadas por la administración y la prestación de los servicios comunes esenciales requeridos para la existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes del edificio o conjunto. Y dice que para estos efectos se entenderán esenciales los servicios necesarios para el mantenimiento, reparación, reposición, reconstrucción, vigilancia, como los servicios públicos esenciales relacionados con esto. O con esto. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de una situación. Necesitamos pintar el edificio. Si necesitamos pintar el edificio, es una expensa común necesaria. Ojo, ¿por qué es necesaria? Porque es de mantenimiento. Que necesitamos arreglar la guaya del ascensor, es reparación. Que tenemos que cambiar los ascensores, es la reposición. Que se cayó la mitad del edificio, es reconstrucción. Estamos hablando de reconstrucción, ¿no? Y no de extinción de la propiedad horizontal, que es mayor del 75. Entonces, fijémonos que mientras sean esos términos, estamos hablando obligatoriamente de las expensas comunes necesarias. Y hablamos que las expensas comunes no necesarias, ¿sí?, tendrán carácter obligatorio cuando sean aprobadas por la mayoría calificada y exigida para tal efecto en la ley. Ahorita vamos a ver el artículo 46 y me van a entender más la figura. Carlos, ahorita te respondo la pregunta. Entonces, entramos a una figura que es interesante y decimos que las expensas comunes, y en los edificios de uso comercial los costos de mercadeo tendrán el manejo de expensas comunes necesarias. Entonces, tenemos que entender claramente 4 definiciones.
expensas comunes necesarias, expensas comunes no necesarias, asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias. Y para eso obligatoriamente tengo que irme al artículo 46, que es donde se genera la polémica. En el artículo 46 establece que qué decisiones requieren mayoría calificada. Y dice el numeral segundo, imposición de expensas extraordinarias, es decir, expensas, ¿sí? Extraordinarias, quiere decir de asambleas extraordinarias, cuya cuantía total durante la vigencia presupuestal supere las 4 veces del valor de las expensas necesarias mensuales. Entonces, si yo cito una asamblea de carácter extraordinario, y sobre esa asamblea de carácter extraordinario pido una expensa común necesaria superior a 4 expensas comunes, requeriré del 70%. Si no requiere más del 70%, pues puedo pedirlo con mayoría simple, como lo establece el artículo 46. De ahí la importancia de que nosotros cuando nos inventamos por pintar el edificio o cambiar el ascensor porque ya no sirve todo eso, lo hagamos en una asamblea ordinaria, porque si lo hacemos en una asamblea ordinaria, pues no vamos a tener en un momento dado el problema del fenómeno del quórum, sino lo vamos a determinar con mayoría simple. Todas las expensas comunes diferentes a las necesarias, como el hacer una piscina, ponerle un busto al administrador que se ha portado muy bien, todo eso se requiere en una u otra forma de la aprobación de una expensa común diferente a la necesaria, se requerirá del 70%. Situación diferente sucede cuando son expensas comunes extraordinarias. Cuando son expensas comunes extraordinarias, nunca podrán, cuando son mayores de 4 expensas comunes, sean necesarias o sean no necesarias, requerirán del 70% los coeficientes de copropiedad, como lo establece el numeral 2 del artículo 46 de la ley 675 del 2001. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Cómo se genera esa expensa común extraordinaria? El artículo 35 de la ley 675 del 2001, que nos habla sobre el fondo de imprevistos, establece que antes de cobrar una expensa común extraordinaria, deberá agotarse el fondo de imprevistos. Así lo establece el artículo 35 en su parágrafo. Entonces, cuando vayamos a cobrar expensas comunes extraordinarias, los administradores lo primero que tienen que es presentar el agotamiento del fondo de imprevistos y de ahí en adelante se determinará el valor de la expensa común necesaria. Entremos a contestar lo que nos pregunta. Carlos, muy buenos días, profe, para usted y todos los suyos también. Profe, la ley 2079 del 2021, del 14, el Congreso piden publicarse y cumplir. En este orden de ideas se realizaron una serie de ajustes de la mayoría de artículos y nos invitaron a crear empresas y empleos dentro de las unidades y conjuntos residenciales. La semana pasada pregunté que se extendía por la libre iniciativa empresarial. No somos empresas sin ánimo de lucro. ¿Se puede llamar aportes voluntarios? Por favor, Carlos, prenda el micrófono y hábleme de la 2079 del 2021. Es que uno grabarse todos los números le queda medio difícil. Carlos, prenda el micrófono, por favor.
Carlos, Profe, muy buenos días nuevamente. ¿qué hubo? Es que, Cuéntame. es La que 2039, ¿de cuál se trata? Yo, a ver si esa la he leído, perdón. dice en el título preliminar Sí, de la creación y yo preguntaba la semana pasada acerca de eso. ¿de la Sabemos que dentro creación de qué? de la libre iniciativa empresarial, eso está Ah, dentro ya, ya, del, ya, 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 ya sé a cuál te refieres. Es que por número a veces le queda muy difícil dentro del cuento. En sí, eso, eso es del Carlos, artículo 2, si es que pero eso está fue, extendida. ya te digo, esa fue la del trabajo en casa que se elaboró y fue bajo la iniciativa. Ya sé a cuál te refieres, Carlos. Es que Ok, a gracias. veces todas por número uno no las distingue. Carlos, ven te comento, ese ha sido un dolor de cabeza y tú tienes toda la razón, Carlos. Ven te comento, con la pandemia empezó a surgirse lo que era el trabajo remoto y después lo que fue el trabajo en casa. Y esta es la reglamentación del trabajo en casa, ¿sí? Eso ha generado una polémica terrible. ¿Por qué razón? Porque existe una ley de carácter laboral, ¿sí? Que da el permiso para utilizar el lugar de domicilio como lugar de trabajo. Pero esta ley laboral tuvo un contraste que no tuvo en cuenta. Primero, la norma urbanística. Y dos, la ley de propiedad horizontal donde nos obliga por la misma licencia regirnos a ciertos usos. Si nos vamos, Carlos, al artículo segundo de la ley 675 del 2001, dice que habrá libre iniciativa empresarial siempre que no contradiga las normas urbanísticas. Esta figura, Carlos, lleva a que se pueda montar empresas dentro de los apartamentos siempre que sean de profesiones liberales y no haya atención al público. Son los dos requisitos que se establecieron y que sobre eso ya se ha pronunciado como en factor interpretativo la Corte. ¿Qué quiere decir con eso? Yo no puedo montar una fábrica de zapatos en el conjunto residencial por la libre iniciativa empresarial. Tiene que ser, como se ha estado trabajando, profesiones liberales, como el administrador de propiedad horizontal, el abogado, el contador, que sean profesiones liberales. ¿Sí? Segunda situación, no debe haber atención al público. Si es atención al público, se requiere establecimiento de comercio y se rige que debe haber debe tener el uso del suelo, debe ser permitido para comercio uno, dos o tres, dependiendo de la figura. Eh, Esta ley 2079 entró, fue a reglamentar más, fue la figura laboral en casa, dándole facultad al ejercicio en un momento dado de la actividad profesional en un lugar de carácter residencial que antes de la pandemia era totalmente prohibido. No sé si te quedó, no es que no identificaba el número, Carlos. ¿Te quedó clara la respuesta? No. Sí, profe, pero ahora viene la otra, que ahí es donde yo estoy, o sea, todavía no comprendo eso de la vivienda turística que la están implementando dentro de las mismas copropiedades. Ah, bueno, Entonces, a eso me refiero también, profe, le bueno, agradezco entonces mucho. venga vivienda turística, venga tranquilo. Para que exista vivienda turística se requiere tener determinadas características. Uy, sobre eso sí dicté charlas en Medellín. Un año yo creo que alcancé a dictar como unas 8 o 9. Carlos, a ver, usted para ejercer la actividad como arrendador turístico tiene unos requisitos específicos. Voy a decírselo rápidamente. Uno, estar inscrito como en la Corporación Nacional de Turismo, Ministerio de Comercio y Turismo. Dos, estar registrado en la Cámara de Comercio para tal fin. Tres, tener una póliza de responsabilidad civil extracontractual por 50 salarios mínimos legales mensuales. Cuarto, que el reglamento de propiedad horizontal tenga dicha facultad para hacer arrendamientos turísticos, debe estar en los reglamentos de propiedad horizontal. Y cuarto, que toda persona que entre tiene que hacerle firmar un contrato donde se comprometen una cantidad de situaciones. Eso, Carlos, han sido los requisitos generales, ¿no? Para no profundizar sobre un tema
que tal vez no, pero veamos qué debía hacer la Asamblea General de Copropietarios. La Asamblea General de Copropietarios lo que tiene que hacer obligatoriamente es aprobar en el reglamento de propiedad horizontal el uso, el uso y goce para la utilización de los inmuebles para arrendamientos turísticos. Si no existe esa decisión, Carlos, ¿qué tiene que hacer el administrador? El administrador tendrá que denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio tal situación. Si no lo hace, tendrá cualquiera que lo denuncie, podrán imponerle multas hasta de 3 salarios mínimos legales mensuales. Entonces, lo que tendríamos que hablar sobre este tema, Carlos, no es que esté prohibido, no, se puede permitir, pero debe existir la obligación de que dicha actividad sea admitida en el reglamento de propiedad horizontal. Quiero meterte como ñapa una cuestión, Carlos. En algunas ciudades del país, en algunas ciudades, no todas, y en muy mínimas, se está exigiendo una licencia especial de destinación cuando se quiera prestar arrendamientos turísticos. Y se tendrían que adelantar una licencia de destinación para tal fin. Es decir, cada día se está complicando más lo que son los arrendamientos turísticos por la sencilla razón, Carlos, de que grandes ciudades como el caso de Cartagena y el caso de Medellín generó un problema social al subirse los cánones de arrendamiento, ya que la gente prefería arrendar por arrendamientos turísticos que por arrendamientos normales, llamémoslo así, o propiamente dichos, por el fenómeno de la utilidad, haciendo subir lo que era el valor de los cánones de arrendamiento. Eso generó un gran problema. No sé si con eso te quedó claro, Carlos. Pues, profe, eso es muy largo de hablar, pero le agradezco mucho. Sinceramente le agradezco. Dios lo bendiga. Bueno, perfecto. Bueno, la pregunta de Carlos, que era en un momento dado larguita, pero salimos de esta. Diana Vaquero, doctor, si se hizo un cambio en la cubierta por mal estado y se hizo el arreglo de un baño turco en un sauna porque estaba en mal estado y no se utilizaba, ¿se puede tomar como un mantenimiento y ser utilizado del fondo del presupuesto sin tener que pedir autorización y aprobación de la Asamblea? Efectivamente, Diana, mientras usted no se salga del presupuesto no hay ningún problema. Es que la función, perdóneme, eso lo vamos a ver cuando entremos a hablar del administrador, es que esas son sus funciones: mantenimiento, reparación y conservación de los bienes comunes. Los que hay que jalarle las orejas eran los anteriores que no hicieron, no arreglaron el sauna. Es que eso es lo que hay que hacer. Pregunta iPhone: ¿sobre qué valor se define la expensa común en la expensa extraordinaria cuando hay coeficientes diferentes y algunos conjuntos? Ejemplo, una cuota de 100 contra una cuota de 400. Las expensas extraordinarias no pueden pedir en asambleas ordinarias. No, a ver, es que no, a ver. Primero, se cobran las expensas por razón de los coeficientes. Así lo establece el artículo 25 numeral 3 de la ley 675 del 2001. Dos, si se sube, tomemos el caso, usted paga una cuota de 100.000 pesos y le van a pedir una cuota que suba extraordinaria, que suma más de 400.000 pesos, obligatoriamente tendremos que, tiene que ser con el 70% de los coeficientes de copropiedad. ¿Por qué razón esta filosofía? Esta filosofía se hizo específicamente para respetar el presupuesto que tiene la gente colombiana. Eso fue cuando estuvimos en lo de la ley, fue uno de los fundamentos que se tuvo. Dos, no hay cuotas extraordinarias en asambleas ordinarias. Las asambleas ordinarias son para definir expensas comunes ordinarias, no extraordinarias. Voy a tomarles un ejemplo sencillo, un ejemplo súper sencillo. Imagínense ustedes que este año tienen que pagar la pensión del ingreso a la universidad de sus hijas,
o de sus hijos. Eso es una cuota extraordinaria, no es una cuota ordinaria de educación. Yo no puedo, discúlpeme, yo no puedo, porque una cuota sea cara, determinarla en cuota ordinaria o extraordinaria. Las cuotas ordinarias o extraordinarias las determino no por su contenido. Si yo estoy hablando, digamos, del arreglo del ascensor, perdóneme, eso no es extraordinario. Eso es propio del mantenimiento del edificio. Es extraordinario si me lo hago en una asamblea extraordinaria, porque todos los gastos que hay en la copropiedad son extraordinarios, la mayoría. Entonces no podemos entrar a generar ese tipo de tabulaciones. Perdón, doctor, yo Sí. le amplío la pregunta. ¿Sobre qué valor, digamos, hay un edificio donde los índices de los coeficientes de los penthouse, que son inmensos, suman más que el resto de los otros apartamentos? Pues pagan más. Sí, no, eso yo lo entiendo perfectamente, pero para pedir una expensa extraordinaria sobre los otros pagan, como yo le decía, los otros pagan 100 y ellos pagan 400, Ah, 500. perfecto. Entonces, Sí. si se le sube al de 100 más de 400, se requiere con el 70%. Y el que tiene 400 se le sube 1200, es que eso sube proporcionalmente. Las Correcto. expensas comunes, si se toman por el coeficiente y el coeficiente, Martica, va a manejarse de la misma proporción. No, eso yo lo entiendo, pero digamos, sube 4 veces más. Los Sí, que muchas veces mandan son los de los penthouse, entonces ellos siempre están poniendo el en palo en la contra. rueda, digamos, porque pues pagan muchísimo más, las extraordinarias son muchísimo más. Entonces ellos pelean que no les sube las 4 veces a ellos, entonces a veces no es con el 70% o se tiene que tomar con la cuota más baja, las 4 veces para el 70%. No, 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 no. Es que a todos les sube proporcionalmente. Ujú. Es que no, A todos les sube proporcionalmente. Eso correcto. se la están fumando verde, Martica. Ok, Ven, te digo por qué. A ver, hagamos el cálculo matemático. ¿Sí? Vamos a tomar dos apartamentos, uno de 400 metros, otro de 400 y dos de 100. Vamos a tomar el ejemplo. Y se va a pedir una cuota, ellos están pagando 1.000 pesos. Es decir, uno está pagando, entonces, los de 400 están pagando 4.000 y los de 100 están pagando 100.000. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, Martica. correcto, sí, señor. Bien. Vamos a pedir una cuota de 500.000 o de 5.000, perdón. Es decir, 5 veces más. ¿Estamos de acuerdo? Con los de 1000, sí, señor. No, 1.000 era el presupuesto total. Ujú. ¿Cuánto le sube? ¿Cuánto tiene que pagar el de 400? 4 por 5, 20. Sí. Entonces van a pagar, los de 400 van a pagar 20 y Ujú. los otros van a pagar 500. A Sí. los dos les sube proporcionalmente porque es que la proporción es la misma, Martica. No, eso lo entiendo, pero es la participación de la asamblea. Se pide con el Ah, sí, ahí sí. Ah, 70%. no, eso sí, ahí estoy fregado, Martica. El que Ujú. tiene mayor coeficiente tiene mayor decisión. Ya, ok, correcto, Julio gracias. Fernando pregunta, doctor, tengo una pregunta. Resulta que en el comité de administración se postuló un propietario del apartamento. Sin embargo, me está llamando hoy indicando que vive en otro país y quienes viven en otro apartamento son los papás. Me dice que quiere que el papá represente en el comité de administración y que él dejaría el poder autenticado ante notaría. Entonces dígale que existe una condición en el artículo 53 que es ser propietario y revise el reglamento de propiedad horizontal si así lo establece de la misma manera.
y entonces usted no puede ir en contra de la ley recibiendo al papá. Segunda pregunta, ¿se puede manejar así? El día de la asamblea, el que se postuló fue él y en el momento no dejó poder, indicara que el señor padre sería el que por poder podría participar en la asamblea o consejo. ¿Cómo se haría el poder con voz y voto? Eso lo vamos a ver en lo que son consejos de administración, pero te adelanto la respuesta. Es que una de las condiciones para ser miembro del consejo de administración es que sea propietario. Johnny Chávez dice buenos días y una bendecida semana. No me van a dejar terminar la charla. Buenos días, una bendecida semana para todos, mi doctor. Viviana, no me raye la pantalla. Perdón, profe, lo siento, lo siento. Venga de una vez. Una inquietud cerca de la sentencia 474 del 2004. Se entiende que quien elige en la primera instancia del presidente es el presidente con el aval del Consejo de Administración la elección del administrador. No obstante, en muchas unidades residenciales se elige por asamblea con la premisa de que la asamblea es el máximo órgano. ¿Qué piensa usted acerca de esta situación? Teniendo en cuenta, ya había, Johnny, yo ya había hablado sobre esto. Los órganos de administración son funcionales. Ese nombramiento podría entrarse a impugnar o podría el Consejo de Administración destituir a ese administrador. Luz Marlene. Doctor Serrano, buenos días. La asamblea podrá aprobar colocar una cubierta en los balcones de los apartamentos de los últimos pisos del edificio y si puede aprobarlo, se debe solicitar permiso, licencia, curaduría. Luz Marlene, ya habíamos hablado en clases anteriores. Si es una estructura liviana, no requiere licencia. Al no requerir licencia, pues, y mientras no se esté afectando lo que es el diseño arquitectónico del edificio, no se requeriría del 70%. Si fuera así, si no fuera así, se puede simplemente con la mayoría simple. Lorena López, doctor Serrano, ¿se puede pedir a la Asamblea Ordinaria a desarrollar en marzo una cuota extraordinaria para el mantenimiento de mayor envergadura? Perdóneme una cuestión, en una Asamblea Ordinaria no se determinan expensas extraordinarias, Lorena. David dice, es decir, las expensas extraordinarias se manejan también por coeficiente. Sí, David, mire el artículo 25, numeral 3. Claudia Liliana Valenzuela dice, buenos días, doctor. Según lo que entendí, el fondo de imprevisto se puede utilizar con aprobación de la Asamblea para hacer inversiones de mantenimiento o conservación de las áreas comunes. Cuando el presupuesto ordinario se lo contempló una inversión, aprobando el rubro resulta insuficiente. No dije eso, Claudia Liliana. El único que puede autorizar el manejo del fondo de imprevistos es la Asamblea General de Copropietarios. Lo que pasa es que puede entrarlo a destinar para los servicios que considere y a la vez cuando son cuotas extraordinarias es obligatorio primero que se ubique. ¿Es proporcional? David Román me dice que si es proporcional, sí, proporcional a lo que son los coeficientes de copropiedad. Pregunta Lorena, doctor, ¿es válido que un propietario entregue poder a su arrendatario para que sea parte del consejo de administración? Lorena, aunque eso lo vamos a ver en la parte del consejo, no es viable sino bajo ciertas excepciones que la veremos en ese capítulo. Lilian Paro, buenos días. Si un señor tiene apartamento a nombre de la mamá, él para tener voz y voto de la asamblea debe llevar poder por parte de la mamá, sí, porque él no es el propietario. Bueno, sigamos viendo en un momento dado las funciones que tiene la Asamblea General de Copropietarios. Y vámonos al artículo 38. ¿Se está viendo en la ley? No. El numeral cuarto del artículo 38 de la ley 675 del 2001
Dice que también una de las funciones es aprobar el presupuesto anual del edificio y las cuotas para atender tanto las expensas ordinarias o extraordinarias, y así como incrementar el fondo de imprevistos cuando fuera el caso. Eso quiere decir que aunque la ley establece a la luz del artículo 35 de la ley 675 que el incremento debe hacerse del 1% del valor del presupuesto anual, la Asamblea General de Copropietarios puede aumentar la aplicación del fondo de imprevistos. Generalmente este fondo de imprevistos se establece con el fin de entrar a manejar lo que son la proyección de obras futuras en un momento dado. Bien, elegir a los miembros del Consejo de Administración y cuando exista el revisor fiscal y su suplente para periodos establecidos en el reglamento de propiedad horizontal, que en su defecto será de un año. Y ahí hay que entender dos figuras que son muy claras. Primero, que el nombramiento del revisor fiscal y su suplente, que es de carácter obligatorio en los edificios de carácter mixto y comercial, se tomaría como una expensa común necesaria, pero en el caso de los residenciales, los diferentes tribunales, al decir que no requiere de una obligatoriedad, se toma como una expensa común no necesaria. Y esto acorde a los presupuestos establecidos, que generalmente son por un año. Bien. También la Asamblea General de Copropietarios será la encargada de hacer las respectivas reformas al reglamento de propiedad horizontal, que a la luz del artículo 46, numeral quinto de la ley 675 del 2001, deberá hacerse con un quórum calificado del 70%. También decide sobre la desafectación. Perdóneme, espera un momentico. Bueno, de la misma manera, decide sobre la desafectación de los bienes comunes no esenciales y autorizar la venta y división cuando fuera el caso, y decidir en caso de deuda sobre el carácter esencial o no esencial de un bien. Entonces, fijémonos que la asamblea, me da risa porque estaban asustados porque creyeron aquí en la oficina que se habían robado el teclado de un computador, y resulta que era yo que lo había utilizado. Bueno, esto es gracioso. Bueno, pero pudimos dictar clase, que fue lo importante. Entonces, decidir sobre cuáles bienes, primero cuando se va a desafectar. ¿Qué es desafectar, mis queridos amigos? Es cuando yo vuelvo un bien común de la copropiedad, lo vuelvo en bien privado. Esas desafectaciones a la luz nos lleva obligatoriamente a una aprobación. Primero, ver la viabilidad urbanística, a una aprobación del 70% de los coeficientes de copropiedad, elaborar una licencia de modificación, y elaborando la licencia de modificación, hacer la respectiva reforma al reglamento de propiedad horizontal. Para eso, ojo, para eso requiero en un momento dado la asamblea, que es la única que puede alterar los diseños urbanísticos. De la misma manera, cuando hay una duda sobre el caso de los bienes comunes, si son esenciales o no son esenciales, porque eso es muy importante para ver si se pueden adjudicar como bienes comunes de uso exclusivo o no, ¿sí? Esa determinación o esa claridad. Jorge, me apagas el teléfono. Jorge Rojas, me apagas el micrófono. Jorge Rojas. Qué pena, ya lo apago, ya lo apago. Pena. Que me sacó y me volvió a entrar. Bien, perfecto.
Entonces, cuando existen los conflictos en definir un bien común, pues esa definición en forma clara, pues tendremos que, tendrá que ser la asamblea la que entre a definir sobre qué es un bien común esencial y qué es un bien común no esencial. También se encarga de la reconstrucción del edificio o conjunto. Una cosa es reparación y reposición y otra cosa es reconstrucción. Cuando estamos hablando de la reconstrucción, nos referimos cuando hay un daño que supere el 70, más del 75% de la construcción del edificio. Otra característica que tiene a nivel de lo que es la función es decidir las sanciones por incumplimiento. El artículo 60 de la Ley 675 del 2001 dice que el Consejo de Administración ejercerá las funciones para imponer las sanciones cuando en el reglamento de propiedad horizontal se le faculta dicha decisión. De lo contrario, será la Asamblea General de Copropietarios la que imponga las respectivas sanciones. Teniendo en cuenta este artículo 60, si las sanciones las impone el Consejo, podría en segunda instancia entrar a sancionar es la Asamblea General de Copropietarios. Y la Asamblea General de Copropietarios podría generar apelación y un fallo a favor en el ejercicio de la misma. Otra característica es la disolución y la liquidación de la persona jurídica. Cuando queremos en un momento dado, llamémoslo así, se ha hecho extinción de la propiedad horizontal por las diferentes razones. Jorge, me apagas de nuevo el micrófono. Cuando hay alguna de las extinciones establecidas en el artículo 9 de la Ley 675 del 2001, pues entramos nosotros también a establecer que ay, le va esta cuestión. Entramos nosotros a establecer también que la asamblea, estoy hablando de las sanciones, que bien, las sanciones las puede imponer el Consejo de Administración cuando así lo estipule el reglamento de propiedad horizontal. De lo contrario, será la Asamblea la que imponga las sanciones cumpliendo el debido proceso y las indicaciones establecidas en el artículo 60 de la Ley 675 del 2001. ¿Sí? Entonces, quítame. Bueno, y otra cuestión es, en el caso de la disolución y liquidación, cuando se cumple lo establecido en el artículo 9 de la Ley 675, con el caso de la extinción de la propiedad horizontal, hay que entrar a disolverla y liquidarla. Ese aspecto se hace por medio del 70% de los coeficientes de copropiedad, la forma en que debe realizarse. Y también la Asamblea General de Copropietarios es la única, hago la claridad, es la única que puede entrar a aprobar cualquier erogación del fondo de imprevistos. Estas generalmente son las normas establecidas por la ley y existen unas normas reglamentarias como el caso de la aprobación de los reglamentos de la NIF y todo este tipo de situaciones que le han dado facultades a la misma asamblea para entrar a determinar sobre ello. Pregunta William. El uso del suelo del conjunto indica que es residencial,
¿Puede la Asamblea autorizar de la Asamblea Ordinaria el cambio del mismo y permitir a propietarios, arrendatarios la ubicación de cualquier tipo de negocio sin elevarlo a escritura pública? William, no. Cuando vimos las cuestiones de las licencias, tal vez tú te acuerdes que había una licencia de destinación. Me gusta mucho, William, que ya empiezas a entender que los usos los determina la licencia, no la actividad. Y ya con eso me quedo yo contento como docente, porque ya están viendo profesionalmente la situación. Pero yo cambiarle el uso, como la licencia es la que me determina el uso de que yo puedo utilizar el suelo, si yo llego a generar cualquier cambio respectivo, obligatoriamente me lleva a cambio de licencia. Esa licencia se llama, William, licencia de destinación. Y es cuando yo quiero cambiarle el uso del suelo, si me lo permite el POT, a la unidad privada. Ana Mercedes pregunta, buen día. En el caso que usted refiere de las sanciones, si lo delega el Consejo de Administración, aunque no esté en el reglamento, ¿se puede aceptar esta decisión? El artículo 60, Ana Mercedes, genera una obligatoriedad que que se haya dado la facultad en el reglamento de propiedad horizontal al Consejo de Administración. Voy a mostrártelo, Ana Mercedes, para que veas. Vámonos al artículo 60. Y dice, las sanciones previstas en el artículo anterior serán impuestas por la Asamblea General o por el Consejo de Administración cuando se haya creado en el reglamento de propiedad horizontal, se le haya atribuido dicha facultad. No sé si con eso te quedó claro. Perfecto, Ana Mercedes. Bueno, bueno. Entonces entremos ahorita. Ya entendimos entonces que existen unas funciones específicas a nivel a nivel de cada órgano. La asamblea, vimos que la asamblea tiene unas funciones específicas. El consejo de administración está especificado en el artículo 55 de la ley 675 del 2001 y en forma clara, clarísima, contra clarísima, dice que la función es para que la persona jurídica cumpla sus fines. Eso es así que el consejo de administración tiene una función de auditoría, que es diferente a la revisoría. Nosotros a veces queremos que los revisores fiscales cumplan funciones de auditoría. Eso es otra cuestión totalmente diferente, ¿sí? Ellos podrán hacer de pronto de auditoría forense, pero la labor del contador o del revisor fiscal es totalmente diferente a la labor que debe cumplir el Consejo de Administración, que es una función de auditoría que la veremos más adelante. La función del administrador está contemplada en el artículo 51, ¿sí? Y entraremos a verlo específicamente con las funciones y las normas que debe tener en cuenta. Y los comités de convivencia, que es un órgano de resolución y conflicto. Pero hablemos de cuáles son las clases de asambleas de copropietarios. Las asambleas de copropietarios, solo hay dos clases de asamblea: la asamblea ordinaria y la asamblea extraordinaria. Es necesario diferenciar entre las clases de asamblea a las formas en que se pueden realizar. Se puede realizar las de primera, segunda convocatoria, presencial, no presencial, todo lo que quiera, pero una cosa son las clases de asamblea. Y las clases de asamblea exactamente están definidas en el artículo 39 de la ley 675 del 2001. En esta ley nos habla en forma muy clara mm,
En esta nos trae en forma muy clara y nos dice así: la Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez en el año, en la fecha señalada en el reglamento de propiedad horizontal, y en silencio de este dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del periodo presupuestal. Entonces, con esto nos está diciendo lo siguiente. Primero, que la Asamblea General se reúne ordinariamente, por lo menos, es decir, pueden haber varias asambleas ordinarias en el año. Eso es claro manifestar. Pueden haber varias asambleas ordinarias en el año. ¿Y para qué se reúnen? Se reúnen y específicamente la ley nos dice, oiga, se reúnen para examinar la situación general de la persona jurídica, es decir, para que los administradores, revisores fiscales, contadores, todo eso, den informe de la actividad, efectuar los nombramientos, ¿no? Es decir, de revisor fiscal, de consejo de administración, de comité de convivencia, y aprobar lo que es las cuentas del ejercicio y el presupuesto. Para eso se cita la asamblea ordinaria. Nada más. A las ñapas que queramos meterle le podemos meter, pero la esencia de la asamblea ordinaria es una reunión netamente informativa. Y dice, se reunirá por convocatoria del administrador. Mis queridos administradores, no es el consejo de administración, no es la barra brava del edificio. Es sencillamente el administrador el que dispone cuándo se va a hacer la asamblea. Y que es muy clara la ley al manifestar que la convocatoria la efectuará el administrador. A diferencia de las asambleas extraordinarias, que las puede citar el 20%, la puede citar el revisor fiscal, puede citarla el consejo de administración. No. En el caso de la asamblea ordinaria, el que la cita es el administrador. Eso sí me requiere que sea avisando con 15 días calendario antes, a diferencia de las sociedades comerciales, que se hace con 15 días hábiles de anticipación. Esas son las asambleas ordinarias. Las asambleas ordinarias se celebran dependiendo de los contenidos, y los contenidos me los ha establecido la ley. Cuando necesito presentar informes, cuando necesito aprobar presupuestos, cuando necesito, todo este tipo de figuras son consideradas como asambleas ordinarias. Y dice, se reunirá en forma extraordinaria cuando las necesidades imprevistas o urgentes del edificio o conjunto así lo ameriten. Y esta sí habla de que puede ser por convocatoria del administrador, del consejo de administración, del revisor fiscal o un número plural del 20% de los coeficientes de copropiedad. Fijémonos en una cuestión que es muy clara. La definición de imprevistas urgente, tristemente, ni la Corte ni la ley la definió. Y eso ha llevado a la cantidad de asambleas pendejas extraordinarias que muchas veces se realizan en los conjuntos. Vamos a hacer una asamblea extraordinaria para cambiar el consejo de administración porque es que no lo queremos. ¿Qué es eso? En necesidades imprevistas urgentes. Pero entonces se inventan, hago la claridad, esas necesidades imprevistas porque hay el riesgo de desfalco y se inventan una cuestión para declararlas como necesidades imprevistas o urgentes. Doctor, Estas claramente, ¿sí? doctor, qué pena interrumpirlo, pero dijo algo muy importante y es importante para mí porque estamos pasando por eso en un conjunto.
¿Usted lo puede repetir, lo de que dicen que hay que hacer asamblea extraordinaria para cambiar un consejo porque no les gusta? ¿Eso se puede? No es que no se debe, de que se puede, pero es totalmente impugnable. Es Ok, totalmente doctor. impugnable, ¿sí? Entonces, voy a responderle a Lilian Paro. Doctor, en el reglamento de propiedad horizontal dice que no hay quórum en el primer de la citación, se convoca a la hora siguiente, pero hay unos propietarios que manifiestan hacer valer el artículo 41. ¿Qué se puede hacer? Que lean bien el artículo 41. Es que eso lo voy a ver más adelante. Dice, mire, se convocará una reunión al tercer día sin perjuicio de lo dispuesto en el reglamento de propiedad horizontal. Y si en el reglamento de propiedad horizontal dice una hora después, toca que lean de corrido, Lilian Paro. Bueno, entonces sigamos con lo de la ley. Entonces, dentro de lo que es los fenómenos imprevistos, efectivamente, se utilizan las asambleas extraordinarias para pendejadas, que en realidad no tienen nada de imprevistas urgentes. Y eso ha llevado a un desgaste y a un costo muy grande en las propiedades horizontales, ¿sí? Que no, en realidad no se justifica. Hay cuestiones que es necesario especificar. Uno, para la Asamblea General de Copropietarios, la ley solo me exige que debo enviar la citación con el listado de morosos. Esa es la única característica. Entonces, ¿por qué la gente dice que envíen los estados financieros y el presupuesto y eso? Es para hacer más efectiva la reunión. Pero si ustedes hacen karaoke, mandan los estados financieros y los vuelven a leer en la asamblea, perdónenme, ahí sí la culpa es de ustedes. Ustedes hagan la claridad, se envían los estados financieros para no ser leídos en la asamblea, sino para ser debatidos en sí mismos. Si no, ¿para qué mandan los estados financieros? ¿Para volverlo a repetir? Eso es gasto de papel. Entonces, fijémonos que no tiene sentido. Y el listado de morosos hay que hablar específicamente por la ley de rectificación de datos. Generalmente los datos que se colocan es de los morosos al corte al 31 de diciembre. Si hay alguno antes de la citación, hay personas que se han puesto al día, es necesario hacer la clarificación por el derecho al buen nombre. Es un principio constitucional y de rectificación de datos. Marcela Camargo pregunta, dice, buenos días, doctor. ¿La suplencia de consejeros suplentes es válido? Ya la ley 675 no lo contempla. ¿Hay alguna sentencia que hable al respecto? No, Marcelita. Lo que sucede es que los reglamentos son los que establecen la suplencia o no la suplencia, pero eso lo vamos a ver ya cuando entremos a hablar de los consejos de administración. ¿Dónde debe enviarse la citación de la Asamblea General de Copropietarios? Debe enviarse al último domicilio reportado por el copropietario. Precisamente el día viernes, entre otras, estuve esperando al profesor Guillermo, que nos habíamos quedado en Bogotá en el lanzamiento del libro de asambleas que escribí para la revista Propiedad Horizontal. Él precisamente hablaba sobre el tema de la importancia del libro de residente y propietario. No puede haber un administrador que no tenga libro de residente y propietarios. Ya en este momento dicen, no, es que resulta que sale muy caro, es su obligación. Y no podemos tampoco hablar de tan caro. Yo en ese evento estaba un ente que se llama Positive, entre otras por ahí tengo la tarjeta, Positive, que es de Pereira, que saca y le dan recibo y todo, formal,
donde les saca certificados por 8 o 10 mil pesos cabeza. Perdónenme. Eso para tener el libro y se lo entregan ya todo libro de residente y propietario montado. Es que es una obligación de la propiedad horizontal. ¿Sí? Entonces, en realidad no podemos justificarnos. No tener el libro de residente y propietario es fundamental para citar las asambleas. Hoy gran parte de las impugnaciones que están fallando en contra de las copropiedades es cuando el juez del circuito solicita: muéstreme el libro de residentes y propietarios y por favor, muéstreme cómo se hizo las citaciones a la asamblea. Ah, no se hicieron bien las citaciones, pues se impugna. Ojo con eso. Y entonces, ¿de quién será la responsabilidad de la no impugnación? Pues la responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad va a caer encima del administrador. ¿Cuáles son los datos básicos del libro de residentes? Al menos saber quién es el propietario, folio de matrícula inmobiliaria, y el cuadro de lo que son los residentes de la copropiedad. Es que, Paola, lo más harto es que el artículo 51, numeral 2, genera como una obligación clara el libro de residente y propietario. Me comprometo, si nos queda tiempo, a hablar del libro de residente y propietario. Es que estamos cortos de tiempo con la escuela y con mucho gusto les dictaría sobre esa parte. Entonces, es muy importante, mis queridos amigos, el libro de residentes y propietarios. Eso es fundamental, fundamental. Les dejo el dato, espérenme a ver si lo tengo por acá. A ver si lo guardé. Positive, sé que se llama. Positive datos y consultas. Se llama el teléfono para los que estén interesados: 311-819-96, perdón, 311-819-9629. Gracias, Viviana. Esta Viviana es... A ver, voy a volver a repetir a ver si nos quedó bien, Viviana. Gracias por... O si no, es 311 311 819 9629. Ah, mire, Brenda, ya es 8.500 por inmueble. Ah, pero no, Brenda, me salió usted general, perfecto, ¿no? Sobre todo, eso sí, el libro lanzado tocaría con la revista Propiedad Horizontal. Dice: el listado de moroso era el 31 de diciembre. Si está al día a la fecha de la asamblea, puede ser consejero, claro. Sí, siempre podrá ser consejero a menos de que lo prohíba el reglamento de propiedad horizontal. Bueno, se acabó el recreo, sigamos. Ahora miremos, me dice Lía, el listado de morosos es al 31 de diciembre. Si está al día a la fecha de la asamblea, puede ser consejero, ¿verdad? Sí, claro. A menos de que el reglamento de propiedad horizontal diga que en un año
La persona no podía estar el día, dependiendo de lo que diga el reglamento, Lía. Pero yo digo que quedó condicionado a eso. Bueno. Hay una cuestión clara de las asambleas extraordinarias, es que solo se puede tratar los temas que específicamente se hicieron en la citación. No puede tratarse otro tema. No se requiere de un tiempo anticipado para la citación, porque a diferencia de lo que trae el Código de Comercio para sociedades comerciales, que dice que debe realizarse con 5 días de anticipación, pues la figura de la extraordinaria en lo que es en lo que es la figura de extraordinaria, pues en realidad no tiene en la ley 675 un término de anticipación, a menos de que en los reglamentos de propiedad horizontal establezca una anticipación específica. Ahora bien, hemos visto las clases de asamblea, ordinarias y extraordinarias. Ahora veamos la forma de realizarlas. Primero hablemos de la primera convocatoria, que la de la primera convocatoria en todo tipo de asambleas, pero la encontramos claramente definidas en el artículo 39, en concordancia con el artículo 45 de la ley 675, y es aquella que para poder deliberar con rojito, ¿sí?, tiene más del 50% de los coeficientes de copropiedad. Si existe más del 50% de los coeficientes de copropiedad, podrá realizarse la respectiva Asamblea General de Copropiedad. Si no tiene el 50%, nos vamos al artículo 41, que son las reuniones de segunda convocatoria. Las reuniones de segunda convocatoria, cuando no haya el quórum deliberatorio en la primera asamblea, se convocará y se decidirá con el número plural de personas que asistan al tercer día hábil al tercer día a las 8 de la noche. Hábil a las 8 de la noche. Quiero dejar claro una situación de la segunda convocatoria. Y dice la norma, para responder una pregunta que me habían lanzado por ahí, a menos de que se establezca una fecha diferente en el reglamento de propiedad horizontal. Hay algunos colegas que no les gusta esta forma, pero yo les digo pero es que la ley es la que nos está diciendo en forma muy clara que es el tercer día hábil a las 8 de la noche, pero en forma muy clara, a menos de lo que se establezca en el reglamento de propiedad horizontal, ¿sí? Y esa situación tiene que respetarse. Pregunta Viviana, profe, ¿puede negar a un moroso que sea presidente de la asamblea? No, es que el presidente de la asamblea puede ser un moroso, puedo ser yo. Es que el que preside la asamblea la dirige, él no vota, él no, puede ser cualquier persona, si es elegido, no hay ningún inconveniente. Pregunta Coaviconza, doctor, buen día. En el reglamento de propiedad dice que se citará 10 días hábiles y otra dice que 15 días calendario. ¿Eso estaría en contra de la ley o si se puede? Coaviconza, hay que obedecer los reglamentos. Si el reglamento te dice que son 10 días hábiles, hazlo en 10 días hábiles. Tienes que obedecer el reglamento. El reglamento es válido mientras no haya la asamblea lo haya cambiado o un juez de la república lo hubiera variado. Lilian Paro dice, doctor, en octubre el tesorero no quiso seguir por varias razones de los integrantes del consejo. Ninguno quiso coger el segundo toque. El consejo me pide citar a asamblea extraordinaria para cambiar el consejo y poder tener un tesorero. No se citó porque me parecía
un gasto innecesario. Ahora me juzgan por este motivo. Ellos tampoco quisieron citar. Sí, no, es que, y eso no es causal. ¿Dónde dice que debe haber un segundo token? Y perdóneme, nadie puede alegar su propia culpa. Si ellos no quisieron coger el segundo token, ¿por qué la culpa va a ser suya? Por eso sí se la están fumando verde. Claudia Guzmán dice, buenos días, doctor. ¿Sería tan amable informarnos qué se debe hacer cuando en un reglamento interno está como función principal de la asamblea nombrar y remover el administrador, pero esta copropiedad tiene consejo de administración? Al pasar 2 meses de contratación, el administrador y el consejo realizan procesos de selección y contratación del nuevo administrador. Esta contratación es válida debido a que los propietarios están pidiendo asamblea extraordinaria para volver a hacer el nombramiento del nuevo administrador. Esas son las peleas propias, Claudita, de los reglamentos mal hechos. De los reglamentos mal hechos. ¿Y por qué? Ahí quedamos a manos de un juez, Claudita. Porque hay un fallo de constitucionalidad, de observación de la norma, donde precisamente dice que el Consejo de Administración, por facultades, es el que nombra el administrador. Pero tenemos un reglamento que dice que es la asamblea. Entonces, esos son reglamentos enfermos que en un momento dado llevan a una confusión dentro de la persona jurídica y que lo único que vamos a lograr es que un juez de la República entre a definir sobre el futuro de la copropiedad, no la misma copropiedad, porque es que efectivamente, el reglamento es ley para todos nosotros, es el contrato social de la copropiedad y tiene un grado de obligatoriedad, pero también tenemos un fallo de constitucionalidad donde esa facultad se le está generando directamente al Consejo de Administración. ¿Por qué razón? Porque es el órgano que lo está controlando, no la Asamblea General de Copropietarios. Entonces, Claudita, yo sobre esa respuesta quiero obligatoriamente ser muy discreto, porque un juez puede fallar de un lado como puede fallar del otro. Pero lo único que puedo decirte de verdad, Claudia, es que nos encontramos ante un reglamento totalmente enfermo. Bueno. Dice, doctor, el Consejo envió un comunicado a los copropietarios que se apoyaron en el artículo 50 de la ley 675. ¿Esto es válido o definitivamente debe hacerse a la asamblea? Yo en realidad dejaría lo que está obrando el Consejo y me parece que están obrando muy bien en relación al artículo 50. Bueno, ¿hay más preguntas hasta aquí? Bueno, le cumplí los 15 minutos que le robé desde los... Lilia dice, doctor, teniendo en cuenta que el consejo son los que pueden remover el administrador, pero el consejo dice que dejan esta decisión a la asamblea. Tengo la asamblea el 16 de marzo. En este caso, ¿qué se hace? Meter a la cárcel a esos consejeros. Es decir, ellos fueron nombrados consejeros y no están asumiendo la responsabilidad. Es que Lilia, es que no, es la realidad, ¿no? Si la ley establece que es el Consejo de Administración y ellos no quieren ejercer el cargo de consejeros, no, toca cogerlos a juguete, Lilia. ¿No? Bueno, vamos a parar en el día de hoy, ya cumplimos los 45 minutos de aguante de voz porque hoy sí me generó muchísimos nervios no poderme meter a tiempo, ¿no? Pero sacamos adelante gracias a la inspiración informática del profesor Guillermo, que me guió cómo cambiar un teclado en caso de problemas. Él debería dictar clases sobre eso, ¿no? Cómo arreglar un problema informático. Bueno, quedamos con eso. Mañana, acuérdenme, empezamos a trabajar lo de las asambleas por derecho propio.
Claro, Lilia, eso sí me parece más lógico. Sí. Y Luisa Fernanda dice, doctor, buenos días, si se elige revisora fiscal y después regresa a auditar, pero envía la asistente, ¿es válido? Cada uno maneja los esquemas de revisoría, Luisa. Eso no, a veces lo hacen por intermedias de personas. Quedaría mañana, empezamos con las asambleas por derecho propio. Me da pena interrumpir el desayuno del profesor Guillermo. Le dejo la clase, profesor Guillermo. Los alumnos no se me vayan, por favor. Profe, muchas gracias. Mañana Bueno, en clase de nuevo. hoy Listo. le metí 15 minutos, pero fueron los que me comí. Ok, profe, le recomendamos entonces cualquier temática con gusto para ayudarle, ni más faltaba. Estamos aquí para Yo voy a servirle. tener de pronto un problema, pero eso lo hablamos, creo que es el día jueves, solo voy a poder dictar una Sí. hora. Sí, Perfecto, listo. pero lo hablamos, no hay Lo problema. estamos coordinando, claro que sí. Sí, Bueno, perfecto. Un abrazo. niños, no se me vayan, por favor, les agradezco mucho. No se me Profe vayan. Ramiro, muchas gracias. No, ni más faltaba. Entonces,